La película Los Coristas trata sobre las peripecias de un músico fracasado y supervisor por un tiempo en el internado de reeducación reservado para niños difíciles. Durante su estadía, Clement Matthew estuvo a cargo de un grupo bastante problemático. Relacionaremos esta película con los contenidos vistos en el marco de desarrollo de la materia. Esta comienza siendo recordada por dos de sus alumnos que posee el diario del supervisor. Por otro lado, la segunda película está basada en el libro Escritores de la Libertad. Esta película está sentada en la secundaria Woodrow Wilson Classic en Estados Unidos y es característica porque presenta un ambiente tenso por parte de los profesores que no querían aceptar un programa de integración voluntaria, que lo que intentaba era justamente integrar a chicos caracterizados como problemáticos. Estos chicos presentaban una realidad social en la que eran parte de pandillas, sufrían violencia racial, sufrían una exclusión social y eran estigmatizados por el sistema de educación. Comenzando con el análisis de la primera película, podemos notar cómo la educación hacia los alumnos estaba dada por un método conductista de estímulo-respuesta, o como ellos solían llamarlo, acción-reacción. Una de las primeras consecuencias de este método es la violencia presente en la institución y lo normalizada que estaba por los profesores. Podemos establecer también una relación con el concepto que Bourdieu expone de violencia simbólica, ya que el trato de los profesores hacia los alumnos imponía imperceptiblemente un arbitrario cultural que se imponía ante otro. Otro concepto que expone Leskovitz en Escuela y Ciudadanía, que plantea cómo los docentes dicen que sus alumnos son indisciplinados, que no participan en clase e incluso maleducados. Esto es consecuencia de una establecida escuela galpón, que ya no recibe ningún control del Estado, provocando que las bases de control desaparezcan. La escuela como cárcel, en donde los chicos no podían salir al exterior, los castigos eran en una pieza oscura o directamente inhumanos, y la vigilancia panóptica, como por ejemplo la ubicación de la dirección desde donde se podía observar la pieza del supervisor o la forma de organización de los salones de tal forma que todos los chicos estuvieran a la vista. Estas son otras características de la escuela galpón. Agregando una opinión al análisis, la forma en que nosotros tratemos a los alumnos es la forma en la que ellos se van a comportar. Es decir, si nosotros los tratamos como delincuentes, como ignorantes, como brutos, ellos van a actuar de esa forma. Si nosotros no incentivamos o no creemos en ellos, difícilmente vamos a cumplir nuestro rol de docente. Esto me permite continuar con el texto de Igualdad, Educación y Pobreza de Pablo Martínez, en el que se establece el concepto del niño carente, un sujeto que no tiene la capacidad de aprender ya que carece de cultura. Esta creencia del niño carente establece una emergencia educativa en donde el maestro cree que su alumno no puede aprender, no tiene la capacidad de aprender y por lo tanto hay un borramiento del vínculo pedagógico, es decir, el maestro pasa de ser un educador, de enseñar, a simplemente asistir a sus alumnos. Esta situación se denota bastante en una escena de la película en donde el maestro que daba educación física le dice al supervisor, haciendo énfasis en el método conductista de acción-reacción, que es lo único que ellos pueden aprender, que es lo único que ellos entienden, que más allá de eso su capacidad no le permite. Esta escuela que vemos representada es un dispositivo educativo hegemónico por excelencia, que tiene la capacidad de demostrar los éxitos de unos pocos y los fracasos de muchos, es decir, que tiende a reproducir las desigualdades. Es en este punto donde nos preguntamos por la educación que nos brindan, por qué nos educan o con qué fin. Y podemos relacionarlo con un concepto que Leskovitz expone en su texto, Escuela y Galpón, a través de la palabra de Nietzsche, y lo que hacen es establecer una relación entre la educación y la utilización de la fuerza intelectual por parte de la sociedad para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Nietzsche ve a la educación como una forma de opresión para que el sujeto tenga un máximo rendimiento.
Los chicos que residían en esta escuela venían de una cultura ya impuesta, con una estructura objetiva, reglas de juego incorporadas que se reflejaban en los hábitos y condicionaban la conciencia, las oportunidades que tenían. Matthew les enseñó que ellos podían crecer en la vida, les dio reglas de juegos que podían utilizar a su favor. En la cinta de Moebius se explica cómo algo tan interno es formado por lo externo, es decir, cómo nuestra subjetividad está tan estructurada por las prácticas sociales, por la realidad que nacemos y crecemos. Este es el concepto de hábitus. Podemos relacionar conceptos vistos en otras materias, como por ejemplo la composición decimal, en la cual se muestra que los chicos recién lo están incorporando. No tienen un concepto establecido de cardinalidad y o suma, es decir, cuando se preguntan ¿cuánto es 5 más 3? Es 53, como una simple construcción por posición. Otro concepto es el de educación popular, la importancia que tiene esta a la hora de fortalecer los vínculos maestro-estudiante, además de que en el medio exterior fuera del colegio es un elemento pedagógico importante a la hora de educar con conciencia de la realidad social. Continuando con el análisis de la segunda película, la secundaria de la escuela Woodrow Wilson Classic presenta un puente entre la ignorancia y el conocimiento, como Siede dice, como si fuera una herramienta emancipadora o un dispositivo hegemónico por excelencia, como Bourdieu dice, en donde la igualdad totalitaria era una característica necesaria, pero el ser diferentes no era una opción. Esto se presenta claramente en la película cuando estos estudiantes que sufrían una exclusión social y a la vez una exclusión institucional no eran lo suficientemente valiosos para los profesores para que estos perdieran tiempo y recursos en la educación de ellos. No presentaban las características necesarias porque todos tenían que seguir las mismas reglas, todos tenían que ser iguales y comportarse de determinada forma para poder ser merecedor de la educación. Todos tenían que tener determinadas características para poder encajar en una sociedad que inevitablemente está dividida en clases y que determina qué se le enseña a uno o qué se le enseña a otro, qué merece uno o qué merece otro. Acá podemos introducir el concepto de la teoría de la reproducción o la del niño carente, porque se establece qué cultura es para uno, qué cultura es para otro, qué recursos son para uno o qué recursos son para otro. Esto le sucedía a los chicos del salón 203, chicos excluidos, víctimas de pandilla, en donde su realidad era una excusa para poderlos hacer inútiles en el educarse, una excusa para no hacerse cargo de esos chicos abandonados. Eran víctimas de exclusión social, porque el maestro que no enseña es factor de exclusión social, ya que no le da las herramientas necesarias para crecer, para sobrevivir, no les enseña que pueden ser, simplemente no los cree capaz. Por otro lado, también se establece una sociedad de vigilancia, el paradigma de la sociedad de prisión, en un colegio donde, con la excusa de una integración voluntaria, todos los chicos estaban hacinados para simplemente tenerlos controlados. En este paradigma, el chico puede quedar incluido o excluido por su respeto a la norma. Leucovitch. Las personas que no estaban de acuerdo con este programa creían que estos chicos problemáticos debían estar en instituciones especiales con maestro para ellos. Es decir, como Martínez propone, existe una escuela para los carentes y una maestra que se prepara para enseñar a los carentes, porque evidentemente ellos no cumplen el concepto hegemónico de igualdad.